Continuamos con el capítulo 4 y en la hora previa el tema mayormente era el hecho de que no hay exención en cuanto al castigo del Señor. Sin embargo, vimos algo acerca de la inseguridad que el pueblo de Israel vivía, pero que ellos pensaron que tenían una situación segura. Recuerdo que en el año 2011, estábamos en Paraguay con mi esposa en una conferencia y estábamos almorzando en un restaurante y los televisores estaban ahí. Y vimos imágenes en vivo de lo que estaba sucediendo en el Japón. No sé si ustedes se recuerdan que en ese año hubo un gran terremoto en Japón de 9 en la escala. Y eso ocasionó un tremendo tsunami. Podíamos ver lo que estaba sucediendo. Después de eso, me di cuenta de una pequeña ciudad, una pequeña población de nombre Taro en el Japón, que estaba ahí cerca de la playa, pero tenía una muralla de 10 metros de alto y unos 2 kilómetros de largo, y durante muchos años ellos pensaron que eso era protección. Estaban seguros de una oleada, un maremoto que viniera. Y al cabo, 10 metros es algo alto, ¿no? Bueno, las olas con el tsunami alcanzaron 16 metros. De manera que toda la seguridad que pensaron tener en ese tiempo, en realidad vino a ser insegura. Desde entonces tengo entendido que ellos han ampliado, han hecho más grande esa muralla y ahora es de 15 metros en vez de 10. Pero si algo similar hubiera, pues 1 metro suficiente como para que esas olas pasen. No son solo, perdonen hermanos, pero sufro de rinitis y de alguna forma algo sucedió que de pronto me ha agarrado la estornudadera. No solo los habitantes de este lugar o de otras localidades confrontan una situación así. Como ya hemos mencionado, Jerusalén, Judá, pensaron que el templo era lo suficiente seguro para ellos y así no permitir que lo que se les había anunciado se llevara a cabo. Tenemos en el resumen de su bosquejo que la ayuda que la población de Jerusalén esperaba no llegó. La ayuda que la población de Jerusalén esperaba no llegó, y siendo imposible escapar del invasor, el rey fue capturado. A Edom, que participó en el ataque, le esperaba retribución, pero el castigo a Jerusalén, para Judá y Jerusalén, se cumplió, y ella, es decir, Judá y Jerusalén, no volverán a ser desterradas. Esa fue la promesa que el Señor le dijo. Ahora bien, la aplicación para nosotros: nadie, ni aun los escogidos de Dios, pueden librarnos del castigo ya determinado por Él, ni tampoco podemos escaparlo.
todo el que resista la voluntad divina en su tiempo recibe retribución. En los versículos 17 y 20, para continuar este capítulo, encontramos que con seguridad es inseguro estar esperanzado en, valga la redundancia, inseguridad e inhabilidad humana. Dice el versículo 17, aún nuestros ojos desfallecían. Buscar ayuda fue inútil. En nuestro velar hemos aguardado a una nación incapaz de salvar. ¡Qué desilusión! Perdónenme una vez más. ¡Qué desilusión! Cuán decepcionados y defraudados se encontraron los habitantes de Jerusalén. Sus ojos desfallecían. En el 2:11, el autor habló de sí mismo cuando sus ojos desfallecían. Usó la misma expresión. Y lo que él quiso decir en esa ocasión es que sus ojos se consumían de lágrimas, se les cerraban de tanto llorar. Ahora, en este caso, se refiere a los ojos de toda la población, pero no que estaban llorando necesariamente, sino que sus ojos estaban prácticamente clavados, centrados en el horizonte quizás. Estaban viendo más allá de las murallas de Jerusalén, esperando que la ayuda llegara. Y esa ayuda era el ejército egipcio. Pero los días, semanas y meses pasaban y la gente dentro de la ciudad quizás preguntaba, ¿has visto algo? No, nada, tal vez mañana. Y aunque no todos estaban literalmente con los ojos puestos en el horizonte, la expectativa era como que si en realidad lo estuvieran haciendo, por lo que aún, dicen ellos, nuestros ojos desfallecieron. Todos ellos estaban cansados y sus ojos también de esperar y no lograr ver nada. ¿Qué era lo que aguardaban? Bueno, ya hemos dicho, la ayuda. Permítanme leer un par de versículos en Jeremías capítulo 37. Jeremías 37. Comenzando con el versículo 3. Y el rey Sedequías envió a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, a decir al profeta Jeremías, ruega ahora por nosotros al Señor nuestro Dios. Y Jeremías entraba y salía en medio del pueblo porque todavía no lo habían puesto en la cárcel. Entre tanto, el ejército de Faraón había salido de Egipto y cuando los caldeos que tenían sitiada Jerusalén oyeron la noticia acerca de ellos, levantaron el sitio de Jerusalén. Es decir, los caldeos se fueron. Entonces vino la palabra del Señor al profeta Jeremías, diciendo, así dice el Señor, Dios de Israel, así diréis al rey de Judá, que os envió a mí para consultarme. He aquí, el ejército de Faraón que salió en vuestra ayuda, volverá a su tierra de Egipto, y volverán los caldeos y pelearán contra esta ciudad, la capturarán y le prenderán fuego. Eso era lo que ellos no querían, obviamente, y por eso estaban esperando la ayuda de Egipto. Y llegó el momento cuando los egipcios aparecieron. Oh, me imagino cuán contentos estaban los ciudadanos de Jerusalén en ese tiempo, pero el regocijo no duró mucho, porque el Señor sucedió tal como el Señor
¿Está esto funcionando? Parece que no. Sucedió tal como el Señor les había dicho que sucedería. Y Jeremías les había dicho en cuanto a esa expectativa que tenían, en cuanto a la ayuda que esperaban y en realidad la impotencia que esa nación sería para ellos, que no salvaría. Les dijo Jeremías también en el capítulo 7, así dice el Señor, maldito el hombre. Maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza. Ya habían sido advertidos que era el Señor en quien deberían de confiar. Y en el versículo 13 de ese mismo capítulo 17, Jeremías había dicho, oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados, los que se apartan de ti. Ahora bien, la palabra avergonzar o ser avergonzado en la Biblia tiene que ver no sencillamente con sonrojarse, como sucede con nosotros hoy día, y decimos tal vez que hubiera estado tan avergonzado que hubiera querido que la tierra me caiga. Algo así. Es más que eso. Ser avergonzado en la Biblia es haber confiado en algo o alguien y encontrarse que ha sido en vano. Y esta era la situación con ellos. Jeremías declara que los que abandonan al Señor son los que se alejan y ellos serán avergonzados. Eso fue precisamente lo que sucedió con ellos. Alguien quizás habría pensado o dicho, entre todos los que estaban ahí, no confiamos en Egipto. Tenemos un líder, tenemos un rey que es del linaje de David. Él nos va a ayudar. Bueno, vean lo que dice el versículo 20. El versículo 20 dice, el aliento de nuestras vidas, el ungido del Señor fue atrapado en sus fosos, aquel de quien habíamos dicho, a su sombra viviremos entre las naciones. Era prácticamente generalizado en toda el área que una población que obviamente tenía un rey, pusiera la confianza en ese rey como líder que con su ejército, cuando fueran amenazados, que él, el líder y su ejército, les iba a defender y a proteger. Y en este caso, en Judá, el rey era considerado, como dice allí, el ungido de Yahweh o el ungido del Señor, el ungido de Jehová. La palabra ungido es de la cual nosotros derivamos la palabra Mesías. Moshiach en hebreo, ungido. Mesías, transportado eso al español. Y ustedes saben cuál es la palabra que corresponde a Mesías en griego, ¿no? Cristos. De manera que Mesías y Cristo significan lo mismo, ungido. Una derivada del hebreo y otra derivada del griego. Entonces, ungido en realidad era
alguien que había sido, alguien o algo, porque muchas veces la palabra ungido, se refiere no solo a una persona, sino al mobiliario, por ejemplo, del tabernáculo, ha sido ungido. Y la idea es que ha sido separado para el uso exclusivo del Señor, con una función que realizar, una función que llevar a cabo. Y en el caso de Israel y luego en Judá, después de que Israel se separó y después Israel, el reino del norte, desapareció de la escena, en Judá ese ungido como descendiente de David era la persona que había sido designada por el Señor para que dirigiera a su pueblo, para que dirigiera a su pueblo. Pero dirigirla, obviamente, no solo en el sentido político, sino que dirigirla en el sentido espiritual también. Y en su mayoría estos ungidos no habían cumplido con la función para la cual el Señor les había designado. Y este ungido, obviamente, como podemos ver, ¿qué sucedió en este versículo 20? Dice que fue atrapado en sus pozos. Ese sus es su de ellos. Y se refiere a los pozos de los babilonios. Ahora, este último, podríamos decir, ungido, necesitaremos un poquito más de volumen, quizás. Este último ungido, ¿escuchan? Sí, ahora sí. Este último ungido en Judá fue Sedequías, un malvado que nunca quiso escuchar a Jeremías. Jeremías le ministró a él en muchas ocasiones, pero él nunca quiso escucharlo, o muy pocas veces. Y fue un hombre que en cierta ocasión, cuando el pueblo, después de que Jeremías había predicado, y el pueblo y los oficiales lo agarraron y querían matarlo, Sedequías dijo: está en vuestras manos. Vosotros haced lo que queráis con él. De manera que era un hombre débil en todo sentido. Y a pesar de que se le había dado el reino y la responsabilidad de proteger al pueblo del Señor, ¿qué sucedió? Salió corriendo. Y eso lo tenemos también en Segundo de Reyes, capítulo 25, donde le dije que había un resumen de los últimos hechos que se habían llevado a cabo durante ese tiempo que los babilonios entraron. Cuando ellos abrieron brecha, el rey Sedequías y su séquito, junto con sus hijos, trataron de escapar y llegaron hasta cierto lugar, pero fueron atrapados. Y es ahí donde dice: fue atrapado en sus pozos. Aquel de quien habíamos dicho: a su sombra viviremos entre las naciones. Ahora, hay otro punto interesante o otra observación en este versículo 20. Note cómo se le describe a este ungido del Señor: el aliento de nuestras vidas. Porque Él era el encargado de proteger al pueblo, haciendo uso obviamente de su ejército, pero por sobre todo confiando en el Señor. Entonces Él era el quien habría de permitir que el pueblo continuase viviendo. Y desde ese punto de vista, la forma poética de indicarlo es el aliento de nuestras vidas. Pero este aliento de sus vidas vino a ser, a terminar en nada. Fue atrapado, y como ya hemos mencionado anteriormente, y ustedes leen en ese Segundo de Reyes 25, fue llevado delante de Nabucodonosor, sus hijos fueron
muertos, los mataron enfrente de él, a él le sacaron los ojos y lo llevaron cautivo a Babilonia. De manera que cuando dice en sus fosos, en ese tiempo las fosas, las cisternas eran usadas como cárceles. Y esa fue la idea con Jeremías también cuando lo pusieron a aquella cisterna. Era como tenerlo en la cárcel. Era prácticamente imposible salir de ese lugar profundo. Y esta fue la situación. En sus pozos, en uno de sus pozos lo pusieron y ahí lo tuvieron hasta que vivió en Babilonia. Con seguridad es inseguro estar esperanzado en la inseguridad e inhabilidad humana. Ellos pensaban que este fulano, por ser designado del Señor, pero que no obedecía al Señor, les podría salvar. Habría sido para ellos el aliento de sus vidas, pero no fue así. Esa situación de no poder confiar en aquellos particularmente que no sirven al Señor, aunque quizás hayan sido designados para el servicio al Señor, es algo que sucedió en ese tiempo, está también por suceder en el futuro y sucede en el presente, en las muchas situaciones en las que las dificultades aparecen en la vida. Es fácil para nosotros, aún como creyentes, enfocar nuestra mirada en personas o circunstancias que pensamos nos van a sacar de esa situación. En los problemas económicos, vamos al banco y un préstamo. Y eso no va a resolver la situación. O a los amigos o los familiares. En las dificultades de salud, pues el médico o la medicina. No estoy diciendo que esto es erróneo, obviamente. No, claro que no. Pero recordemos que esos son instrumentos que el Señor puede utilizar o puede bloquear en el proceso de la solución que buscamos. Es Él quien tiene la última palabra. Es en Él en quien debemos enfocarnos, buscándole a Él en oración, solicitando su dirección, expresando nuestra confianza en su poder y su voluntad para nosotros, para nuestras familias, para cada situación en la que encontramos cierta dificultad. No nos concentremos en alguien o algo aparte del Señor y su palabra. Ya hemos hecho referencia al Salmo 146 en alguna de estas ocasiones que hemos estado estudiando Lamentaciones. No confiéis en príncipes ni en hijo de hombre, en quien no hay salvación. Su espíritu exhala, él vuelve a la tierra y por lo tanto no nos puede ayudar. Entonces, con seguridad es inseguro estar esperanzado en la inseguridad e inhabilidad humana. En segundo lugar, versículos 18 y 19, con seguridad lo ya determinado por el Señor se realizará y es imposible escaparlo. En el capítulo 3, versículo 52 de Lamentaciones, el escritor usó la misma expresión que encontramos en el versículo 18. No estoy seguro qué es lo que dice Reina Valera, pero la Biblia de las Américas ha interpretado prácticamente ponían trampas a nuestros pasos. Literalmente dieron caza a nuestro, o mejor dicho, caza, no caza con S, caza con Z. Dieron caza a nuestros pasos para que no anduviéramos por nuestras calles. Fueron los babilonios, obviamente, quienes los persiguieron a los habitantes de Jerusalén.
Y en ese contexto, dar caza o con Z en el contexto significa perseguir, tener a la población prácticamente controlada, imposibilitada para andar libremente por las calles. Nosotros diríamos un estado de sitio, con un toque de queda. Intentar salir libremente y circular como normalmente lo habrían hecho, significaba para ellos muerte. Y por otro lado, intentar escapar, pues obviamente era totalmente imposible. El ejército babilonio estaba en control total de la ciudad. Ahora, el mero hecho de no poder circular en la ciudad les indicaba precisamente eso, la imposibilidad de escapar. Y luego continúa diciendo, que por esa limitación de no poder andar en las calles, eso para ellos significó, noten, se acercó nuestro fin, se cumplieron nuestros días, porque había llegado nuestro fin. El fin de Judá y Jerusalén había llegado. Sus días se habían cumplido. El Señor había determinado el tiempo para que aquel pueblo, como lo hizo con el reino del norte. Así como leímos en uno de los versículos previos en anteriormente, cuando leímos en el versículo 11 que el Señor ha cumplido, ha completado su furor, de manera que no había manera de evitar tal cosa. Cuando Jeremías vio que el sitio había comenzado, él supo que ese momento había llegado, que ya no había nada que se podía hacer, sino esperar todo lo que los babilonios hicieran. Y entonces les dijo, él predicando hasta ese último momento, he aquí, les dijo, Jeremías 32:24, he aquí, los terraplenes de asalto han llegado a la ciudad para tomarla. Y la ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos que pelean contra ella. Por causa de la espada, el hambre y la pestilencia, lo que habíais hablado ha venido a ser. Entonces, el Señor le dice a Jeremías esto, lo que habías hablado ha venido a ser, y aquí tú lo estás viendo. El fin es algo en lo que a la mayoría no le gusta pensar. En Lamentaciones, el escritor había hecho referencia al hecho de que el tiempo para Jerusalén y Judá estaba determinado. En 1:15 de este mismo libro, hablando en nombre de la ciudad, se dijo, a todos mis valientes el Señor los hizo a un lado de en medio de mí. Convocó contra mí un tiempo determinado. De manera que ese tiempo se había llegado. Esos valientes que se suponía iban a defender a la ciudad, esos jóvenes que quizás habrían de participar en ayudar a los soldados. El Señor los quebrantó. Los valientes fueron hechos a un lado y los jóvenes quebrantados. No había manera de evitar tal situación. Ahora, acerca de las diversas naciones y pueblos en toda esa región, Isaías había proclamado años antes. Isaías 14:27. Si Yahweh de los ejércitos lo ha determinado,
¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás? Las respuestas obviamente son claras. Nadie. Él tiene el poder infinito y su voluntad se está llevando a cabo de manera que nadie puede evitar tal cosa. El problema con las generaciones de Israel y Judá era que no consideraron la realidad que el Señor había determinado los días de cada persona, cada generación. Vivieron como que si el fin no habría de llegar. No pensaron como Moisés dijo en el Salmo 91. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Si conocemos al Señor, si conocemos su palabra, si verdaderamente esa palabra es nuestra guía, entonces debemos conducirnos con sabiduría, sabiendo que nuestra conducta aquí es la base sobre la que habremos de dar cuenta al Señor al estar en su presencia. Versículo 19 enfatiza lo imposible que fue para la población escapar de la destrucción que ya había sido determinada por el Señor. Noten, nuestros perseguidores eran más veloces que las águilas del cielo. Por los montes nos persiguieron, en el desierto nos tendieron emboscadas. Los babilonios no estaban dispuestos a dejar escapar a aquellos a quienes habían tenido bajo sitio por año y medio. Si los dejaban escapar, todo aquello habría sido para nada. El tiempo que los babilonios habrían estado ahí no habría sido de lo mejor para ellos tampoco. Estaban en tiendas de campañas o sencillamente allí en los campos y estaban vigilando, asegurándose que nadie se escapara. Bueno, ahora que habían entrado a la ciudad y que la habían controlado, no iban a dejar escapar a alguien así nomás, como fue el caso con el rey y su séquito. De manera que los que lograron salir de la ciudad, a ellos los persiguieron. No importó hacia dónde se dirigieron intentando escapar, fueron capturados y seguramente, en su gran mayoría, ejecutados. Jeremías 38:2. Así dice el Señor: el que se quede en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia. Eso fue antes de que los babilonios entraran. Durante el sitio todavía había esa oportunidad de no quedarse en la ciudad. ¿Y qué era lo que podían hacer para evitar? Esto era lo único que podían hacer para evitar muerte. Pero el que se pase a los caldeos vivirá y tendrá su vida por botín y seguirá viviendo. ¿Qué era lo que implicaba esto? La única manera de salvar su vida se les ofreció antes de que el fin llegara. Una vez que el fin llegara, era imposible, porque o morían en esos momentos o eran perseguidos y no había forma de escape. Pero mientras no habían entrado los babilonios, mientras estaba todavía el sitio, se les daba la oportunidad de, dice aquí, pasarse a los caldeos. Y la idea de todo esto es que ellos se rindieran a los babilonios. Una banderita blanca, no sé si la habían usado en ese tiempo. Una banderita blanca y aquí estamos, no estamos aquí peleando, sino que nos sometemos a vosotros. Y ese es el punto importante. No hubo escape sin haberse rendido. Rendirse es someterse.
ponerse en manos de, a la disposición de, en este caso, los caldeos. El Nuevo Testamento, esa sumisión, desde luego, es a Dios, reconociendo la ineficacia humana y en gran forma ese rendimiento al Señor se ejemplifica en la salvación espiritual, que es el énfasis de la relación de Dios hacia el ser humano. Mientras que en ese tiempo la salvación tenía que ver con poner a salvo la vida, no morir. Cuando estamos pensando en a quién nos rendimos con un propósito en el Nuevo Testamento, y su enseñanza es que nos rendimos al Señor no exclusivamente o necesariamente en forma más importante preservar nuestra vida, aunque el Señor puede hacer tal cosa, pero mayormente para preservar nuestra vida espiritual delante de Él y recibir vida eterna. Su misión se demuestra en el Nuevo Testamento en varios lugares, pero por ejemplo, el mensaje inicial del Señor Jesús fue: arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentirse y creer en lo que él predicaba indicaba que someterse, rendirse prácticamente a lo que él daba a conocer. Algo que para la mayoría de quienes lo escucharon no les cayó muy bien. No estuvieron dispuestos a arrepentirse y creer en el Evangelio. Primera de Pedro 2, 7 y 8 nos dice que la piedra que desecharon se ha convertido en piedra de tropiezo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra. El ser desobediente implica no rendirse. La palabra nos indica que debemos de creer en lo que el Señor dice, obedecer tal cosa, someternos a eso. Obviamente, Pablo, cuando está dando su testimonio en el capítulo 26 de Hechos, cuando está siendo interrogado en cuanto a lo que él hace y cómo es que llegó a hacer lo que estaba haciendo, entonces él dice, no, después de haber dicho, contado de cómo el Señor se le había aparecido en el camino a Damasco y cómo le había hablado y le había encargado una comisión y todo esto, Pablo dice, no fui desobediente, no fui desobediente a la visión celestial. Yo me rendí en ese momento, me sometí a lo que el Señor me estaba diciendo. Y ese es obviamente el énfasis en el Nuevo Testamento. Los que han reconocido eso y que han aceptado esa verdad, nosotros, significa que esa sumisión es necesaria en la batalla que ahora tenemos en nuestra vida espiritual. Y como sabemos, se nos dice en Efesios 6, es una batalla espiritual contra el enemigo, contra el diablo. Una batalla que si no libramos,
entonces sencillamente él gana. Santiago dice, capítulo 4, ¿de dónde vienen las guerras entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? Y luego pasa a decir en el versículo 6, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, someteos a Dios. Resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios primeramente y después resistir al diablo. No podemos resistir al diablo si no nos sometemos al Señor. Y lo que sucede es que si no hacemos tal cosa, entonces existe un caos en nuestra relación a los hermanos, porque todo el pasaje comienza de dónde vienen las guerras entre vosotros, no es de vuestras pasiones. Sí tenemos esa lucha todavía con la naturaleza humana que está presente en nosotros, que no ha sido totalmente erradicada. Entonces, lo que tenemos que hacer para tener una relación correcta con nuestros hermanos, en vista de la lucha que se tiene con ese enemigo, entonces es someternos al Señor continuamente para poder resistir al diablo y tener una correcta relación con los hermanos. Una de las características de la sumisión al Espíritu Santo a la vez es sumisión los unos a los otros. Efesios 5, 18 al 21, pasaje muy bien conocido. Sed llenos del Espíritu. Y luego dice, habla ¿cómo? Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales y todo lo demás. Y después dice, ya casi al final del pasaje, en el versículo 21, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. De manera que una de las maneras que yo voy a demostrar que en realidad me he sometido al Espíritu Santo va a ser sometiéndome a los hermanos. No tratar de imponerme sobre ellos. Como Judá debió haber obedecido la instrucción de someterse a Babilonia, que en realidad significó someterse a la voluntad de Dios, también nosotros tenemos que someternos a Él según el Evangelio primeramente y luego someternos a las instrucciones que la palabra nos da para continuar el desarrollo de nuestra vida cristiana. Con seguridad es inseguro estar esperanzado en la inseguridad e inhabilidad humana. Con seguridad, lo ya determinado por el Señor se realizará y no es posible escaparlo. Y en tercer lugar, versículos 21 y 22, con seguridad, el castigo por oponerse a la voluntad de Dios se realiza en el tiempo determinado. Dice el versículo 21, regocíjate y alégrate. Ahora el Señor, por medio del escritor de Lamentaciones, le está hablando a Edom. Regocíjate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en la tierra de Uz. También a ti pasará la copa, te embriagarás y te desnudarás. Hija de Edom es una referencia, obviamente, a la población de ese lugar, como la hija de Judá es Jerusalén, la población de Jerusalén. Aquí es la población de Edom, de ese lugar. Tierra de Uz se cree, porque no sabemos con certeza,
pero se cree que habría sido al occidente. Cuando vemos un mapa, hablando del occidente, estamos hablando hacia la izquierda, hacia el occidente de Babilonia y extendiéndose hacia el desierto de Arabia, hacia el sur. Evidentemente, Edom en determinado tiempo ejerció control de esa área también. Y por eso se habla de esto en este versículo. Como hemos dicho ya anteriormente y sabemos, basado en el libro de Abdías que estudiamos en noviembre, Edom fue un enemigo acérrimo de Israel por prácticamente toda la historia. Y sabemos que ellos descendían de el hermano de Jacob, Esaú, de manera que Israel y Edom eran parientes, descendientes de un mismo, de ancestros que eran hermanos. Ahora, en el ataque de Babilonia a Judá y Jerusalén, Edom estuvo al lado de los babilonios. Esa es la razón para el libro de Abdías. Cuando el Señor le dice a Edom lo que le habrá de suceder, el castigo que él habrá de traer sobre ella, a causa de la forma en que han tratado a su hermano Jacob. Entonces, esa rencilla entre estos dos pueblos estuvo presente desde la antigüedad, desde el momento cuando los israelitas iban en camino hacia la tierra prometida, pero Edom rehusó darles paso. Ahora aquí dice, regocíjate. Ese llamado a regocijarse y alegrarse, obviamente, en vista de lo que continúa en ese mismo versículo, es en tono sarcástico. Es como que el Señor le dice, ríanse, continúen riéndose, porque ahora viene lo que les va a dar dolor. Y esta es la situación, un tono sarcástico. Ellos podrían celebrar la caída de Judá y Jerusalén, que es lamento para los judíos, y ellos, los edomitas, podrían estarse regocijando, pero llegaría el momento cuando a ellos les sucedería lo mismo. Regocíjate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en la tierra de Dios. También a ti pasará la copa. Te embriagarás y te desnudarás. La copa, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, particularmente en el libro de Apocalipsis, la copa siempre tiene que ver con un juicio que el Señor trae sobre aquellos a quienes Él les da la copa. En el capítulo 25 de Jeremías, a Jeremías se le encarga que pase la copa, obviamente es una visión, que pase la copa a cada uno de los pueblos alrededor, la copa de juicio, y que les haga tomar de tal cosa. Edom está incluido en esos lugares. Y específicamente Jeremías 25, 20 y 21 menciona la tierra de Uz y a Edom. Esa copa habría de hacerlos que quedaran embriagados y desnudos, desprovistos de razón y mostrando su vergüenza. Desnudez en el Antiguo Testamento es vergüenza. Hoy día no es. Pero en aquel tiempo, y esperamos que en nuestra mentalidad todavía eso continúe. Vergüenza. Entonces, eso sería para ellos. Al tomar la copa de juicio que el Señor les ponía enfrente, ellos quedarían sin el uso de razón
y a la vez mostrarían su vergüenza a los demás. También ellos tendrían esa misma situación que le sucedió a Israel, a Judá, por la cual ellos estaban regocijándose. Noten, se ha completado el castigo de tu iniquidad. Ahora el Señor, una vez más, habla de regreso a Sión, a Jerusalén. Se ha completado. Ya leímos eso previamente en el primer versículo que vimos esta noche. El Señor ha cumplido su furor, versículo 11, y ahora se ha completado el castigo de tu iniquidad, hija de Sión. No volverá él a desterrarte más, pero, sin embargo, castigará tu iniquidad, hija de Edom. Contraste para el pueblo de Judá, para Sión, para Jerusalén, ya esa copa de castigo, de juicio, ya le ha llegado y ha pasado. Ya no más, ha sido completado. Muchos han muerto, la destrucción de la ciudad, otros han ido en cautiverio, ya no existe Judá. Por lo tanto, ya no más. Ha sido completado. Pero en lo que se refiere a Edom, ellos todavía tienen algo que viene por delante. Y Edom, como pueblo, como territorio, con ese nombre y con una posición independiente, políticamente independiente, desapareció. Porque vinieron los nabateos. Cuando ustedes ven fotos o quizás quieran ir a Jordán y ver la ciudad de Petra, los nabateos fueron los que construyeron Petra. Y esa era parte de la región de Edom. Pues los nabateos sacaron a los edomitas de allí. Y lo que sucedió con el tiempo, ellos emigraron hacia la parte sur de lo que era Judá. Y se establecieron en lo que se llama el Negev. La palabra Negev en hebreo significa sur, en la parte sur. El Negev. Ahí se establecieron y se vino a llamar ese lugar Idumea. Y como ustedes saben, Herodes el Grande era idumeo. Y durante el tiempo de los macabeos, es decir, entre el fin del Antiguo Testamento y lo que tenemos en cuanto a historia en el Nuevo Testamento, el tiempo de los macabeos, cuando estuvieron luchando en contra de Roma y lograron tener cierto control por cierto tiempo del área, ellos fueron quienes sometieron, subyugaron a los idumeos. De manera que esos idumeos aceptaron a la fuerza la religión judía o hebraica. Aceptaron circuncisión, que era la forma que se daba a conocer que eran judíos. Fueron judíos de nombre y judíos por religión. Herodes el Grande era un idumeo. Su religión era judía, pero en realidad él no tenía nada que ver con el Señor, con el Jehová del Antiguo Testamento y obviamente mucho menos con el Señor en el Nuevo Testamento. Pero bien, a Edom le llegó su tiempo. Aquello que había sido designado por el Señor en determinado tiempo se llevó a cabo en vista de que estos, tanto Judá como también Edom, se
habían rebelado contra el Señor y lo que Él determinó contra ellos se llevó a cabo. Ahora, hay una cosa muy interesante en este versículo. Ya terminamos. Versículo 22. Se ha completado el castigo de tu iniquidad, hija de Sión. No volverá Él a desterrarte. Ahora, seguramente ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué sucedió? Porque tenemos en el Nuevo Testamento al Señor Jesucristo diciéndole a su pueblo, Jerusalén, a judíos, que algo vendría en contra de ellos. Y el Señor predice o profetiza la caída una vez más de Jerusalén y la destrucción de ella, cosa que se llevó a cabo en el año 70 de nuestra era, cuando el general Tito vino y destruyó una vez más Jerusalén, templo que había sido reconstruido por el mismo Herodes, y muchos de ellos fueron muertos y otros desterrados, sacados del territorio. Entonces, ¿cómo encaja eso con lo que vemos en este versículo? Lo que se refiere a que ya está completado todo el castigo para ellos. Bueno, creo que la situación está en que la venida del Mesías inició un nuevo capítulo para el pueblo de Israel. Porque cuando Él entró a la ciudad, la oferta de Él ser su rey, declararse como rey, era certera, verídica, real. Y aunque evidentemente en esos momentos el pueblo le aceptó y le recibió, nos damos cuenta que unos días después estaban diciendo crucifícale a Pilato. Y no solo eso, sino que la oficialidad le rechazó en su totalidad. Y por lo tanto, entonces, lo que él les dice acerca de la destrucción de Jerusalén es una profecía a sabiendas de que ellos no lo iban a recibir. Y sabemos que en el futuro todavía existe un tiempo que Jeremías 30 le llama el tiempo de angustia para Jacob, lo que es la tribulación por la cual Israel habrá de pasar. Todo por haber rechazado al Mesías, pero ese tiempo será, podríamos decir, un tiempo preparatorio en purificación de Israel para la aceptación del Mesías y entonces su entrada al reino una vez que Él venga y lo establezca. Pero el punto al cual queremos enfatizar es que con seguridad el castigo por oponerse a la voluntad de Dios se realiza en el tiempo determinado. Así fue para ellos en aquel tiempo, tanto los judíos como para los edomitas, y así será también para aquellos que rechazan al Señor en el futuro. El punto de aplicación en cuanto a nosotros, tengamos por seguro, entonces, que nadie, ni aun los escogidos de Dios, pueden librarnos del castigo ya determinado por Él, ni tampoco podemos escaparlo. Todo el que resista la voluntad divina en su tiempo recibe retribución. Nuestra seguridad para cualquier situación debe estar puesta en la persona del Señor, en su poder y no en alguien o algo más. Eso solo nos da una segura y certera confianza. Solo poner nuestra confianza en el Señor, no en alguien más, no en algo más. Y ya terminando, la seguridad en el Señor y en su poder
La seguridad en el Señor y en su poder se afirma en el crecimiento espiritual, aprendiendo más de Él y todo lo que nuestra relación con Él significa e implica. Ese crecimiento se realiza a medida que vamos sometiéndonos a Él, despojándonos de lo que ha prevalecido en nosotros y que prevalece en el ámbito humano al cual hemos estado acostumbrados. En una palabra, una clave para nuestra vida es separación. Separación para el Señor. ¿Qué fue lo que el Señor quiso desde el principio con su pueblo, Israel? Pero que jamás sucedió, pero que debe de ser eficaz, real en nosotros por hoy. Oremos, hermanos. Perdonen que me he pasado mucho más del tiempo. Me va a regañar Orlando. Padre, gracias por el Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque es en Él en quien podemos depositar toda nuestra confianza. Tanto para lo más importante, el perdón de pecados y la seguridad de vida eterna. Pero así también, Señor, para el ejercicio de nuestra vida diaria en todo aspecto, confiando en su poder, confiando en su dirección, confiando en su amor. Gracias que por medio de tu palabra y la provisión de tu Espíritu en nosotros, eso es lo que nos hace posible someternos a Él a diario. En su nombre. Amén.